Hermanos, todo es por gracia, ¿verdad? Y es por la gracia de Dios que yo puedo estar aquí. Y de verdad, hermanos, darle gracias a Dios por esta preciosa oportunidad y por el privilegio de poder compartir la palabra. Cuando yo me iba a imaginar, hermanos, algunos años atrás, 20 años atrás, que yo iba a estar ante una congregación de santos, ¿verdad? Predicando palabra de Dios, perdido en mis delitos y pecados, pero Dios, ¿verdad?, que es abundante en gracia, ¿verdad?, me salvó, ¿verdad? Y qué, ¿verdad?, qué placer y qué gozo de poder estar ante un grupo de hermanos, ¿verdad?, de un grupo de santos. ¿Cuándo iba a pensar yo eso, verdad? Negando a Dios, aborrecedor de Dios, por años enseñando en un salón de clases de la Universidad Autónoma de Sinaloa que Dios no existía. ¿Verdad? Yo decía en aquel tiempo ateo, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero qué abundante es la gracia de nuestro Señor. Entonces es un placer, hermanos, el poder estar con ustedes, ¿verdad? Y poder compartir su palabra. Soy casado, aquí está mi esposa, me acompaña mi esposa Lilia, ya la conocen, mira, te puedes poner de pie. Dios nos ha dado a dos preciosas hijas, una ya casada, otra haciendo haciendo sus credenciales para dedicarse a la enseñanza, y para honra y gloria de Dios, con alegría les comunico, hermanos, que ya para el mes de abril, si Dios lo permite, me van a hacer abuelo. Me van a hacer abuelo, ¿verdad? Y estamos bien contentos por esa noticia que nos dieron hace unos 15 días, en una fiesta ahí con los familiares. Nos enseñaron el sonograma y qué bendición ver esa vida ahí, hermanos, gestándose. Qué bendición poder ver esa vida, ¿verdad? Ese milagro de Dios y pensar, hermanos, pensaba en lo que está pasando en este país, hermanos, en esa masacre realmente que se está haciendo por los abortistas, ¿verdad? Por los que promueven el aborto. Es algo tremendo, hermanos, es algo horrible, es algo lo que está pasando aquí en esta nación. Entonces, por lo tanto, no es, hermanos, circunstancial o esto que Dios, hermanos, esté abandonando a esta nación, es por el pecado, ¿verdad?, que hay en él. Y qué bueno que el hermano mencionaba eso, las elecciones. Toman en cuenta eso, hermanos. ¿Quiénes, verdad, tienen valor por las Escrituras, por lo que dice la palabra de Dios, y se vayan por ahí? Bien, hermanos, entonces vamos sin más, los invito a que abran la Escritura, y aprovechando, hermanos, que estamos enseñando en nuestra iglesia, estamos enseñando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Aprovechando eso, hermanos, voy a compartir con la ayuda de Dios, hermanos, algo que está en el capítulo 5 de San Mateo. Capítulo 5 de San Mateo, hermanos, y vamos a leer nada más el versículo 13. Amén. Dice la Escritura de esta manera, hermanos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vuelvo a repetir, voy a leer una vez más, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos en este lugar, Señor, conscientes de la tremenda necesidad que tenemos, Señor, de ti. De la tremenda necesidad que tenemos, Señor, de estar en tu presencia, Señor. De la tremenda necesidad que tenemos de santidad, Señor. De la tremenda necesidad que tenemos de estar cogidos de tu mano. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos guía a toda verdad.
Señor, en esta mañana quiero rogarte en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que hables tú, Señor, que yo desaparezca, Señor, y que fluya tu Espíritu, que sea tu Espíritu el que hable, Señor, a través de la boca de tu siervo. Como decía Juan el Bautista, que yo mengüe, pero que Él crezca. Señor, que tu pueblo reciba alimento. Señor, que haya, Señor, restauración, si es que se necesita restauración. Y Señor, ¿por qué no? Si hay alguien en este lugar, Señor, que necesita salvación, Señor, que en este día pueda ser salvo, Señor, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así, Señor, que me pongo en tus manos, Señor. Habla tú a través de mí, Señor, y que sea palabra tuya la que fluya, Señor. Padre, lo he dicho y lo he expresado, es un temor tremendo mío, Señor, el pararme en un lugar y decir cosas que no dice la Escritura. Lo he hecho, Padre, lo he hecho. Y Señor, te he pedido perdón y te pido perdón una vez más por ello. Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, sal de la tierra. Yo no sé, hermanos, cuántas cosas habrá escuchado usted acerca de lo que es ser sal de la tierra. Quizás muchas de las cosas que haya oído acerca de ser sal de la tierra no sean ciertas. Como yo también las he oído, hermanos, acerca de este texto, ¿verdad? Y se dicen que es sal de la tierra y no es sal de la tierra. Yo en un tiempo atrás, hermanos, creo que dije algunas cosas o muchas cosas acerca de lo que no era sal de la tierra y basado en esta porción de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo he escuchado, hermanos, decir que, por ejemplo, ir a la iglesia, estar en la iglesia, ser sal de la tierra. ¿Verdad? Yo no sé si usted ya ha escuchado eso. Ir a la iglesia, estar en la iglesia, vivir en la iglesia, ser sal de la tierra. Pero hermanos, no hay nada más distante de esto en cuanto a lo que el texto aquí nos dice. Aunque, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, sí nos exhorta a congregarnos. Como algunos tienen por costumbre, dice el escritor a los hebreos, no dejando de congregarnos como algunos, ¿verdad? Algunos habían dejado de congregarse, ¿verdad? Pero, hermanos, déjenme decirle que una persona puede vivir en la iglesia, puede estar en la iglesia, inclusive puede servir en la iglesia, hermanos, y no ser sal de la tierra, tal y como lo dice el texto de la palabra de Dios. Hasta el vestido, hermano. Yo he escuchado hacer, mira, vístete, traje con corbatita y para que sea el sal de la tierra, ¿no? Decir que mi hermano Ramón estuviera bien insípido ahorita porque no trae corbata. Y cosas, ¿verdad? Así, y cosas así por el estilo. Y obviamente, hermanos, que no estoy diciendo que no se vista bien. No estoy diciendo que ande, como usamos allá la palabra en Sinaloa, todo guandajón, ¿verdad? Vestido de una manera inapropiada. No, hermanos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, que necesariamente el vestirse bien o el usar corbata no es en ninguna manera lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, el ser sal de la tierra. Los mormones se visten muy bonito, hermano Ramón. Los testigos de Jehová también se visten se visten muy elegantes. Y no son sol de la tierra, hermanos, de acuerdo a lo que dicta el texto. Bueno, pórtate bien con tus vecinos, pórtate bien con la gente, ten un lenguaje de esta manera, moderado, y eres sal de la tierra. Hermanos, los moralistas, las personas educadas hacen eso, lo hacen. Y a veces, hermanos, superan ese tipo de actitudes a gente que vive dentro de la iglesia. Y tantas cosas, hermanos, que se dicen acerca de ser sal de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el texto sagrado o qué es lo que el texto sagrado nos quiere enseñar? Miren, hermanos, es cierto que en muchas partes de la Escritura nos encontramos, hermanos, con la exhortación a hacer, a vivir una vida santa, a hacer esto, a hacer aquello, ¿verdad? Con el hacer. Pero déjenme decirles, hermanos, que primariamente el Espíritu de Dios, Dios mismo, hermano, se preocupa por lo que somos. Se preocupa por lo que es
el ser en sí mismo, por lo que somos. Primariamente, hermanos, la Escritura se preocupa por eso, por lo que somos. ¿Han oído ustedes la palabra ontología? Ontología, hermanos, es aquello que trata acerca del ser. Entonces, primariamente, hermanos, la Escritura se preocupa por lo que somos. Y obviamente de ahí, hermanos, lo que hacemos. Por lo que somos, hacemos, hermanos, lo que hacemos. Entonces, el texto sagrado aquí, hermanos, está hablando de eso, del ser, de lo que somos nosotros como personas. Miren, los que fuimos a la escuela o por aquí, posiblemente hay alguien que sepa algo de química. Ustedes saben aquí, hablando de la sal, hermanos, hablando de la sal, ustedes saben que la sal es un compuesto, hermanos, de cloruro y ¿qué más? Y sodio, ¿verdad? Esos elementos que forman la sal. Y obviamente que el cloro y todos los demás componentes tienen sus propios componentes, pero esta es la fórmula de la sal, ¿verdad? El cloruro de sodio, ¿verdad? Hermanos, y si usted le quita uno de esos compuestos, el cloro, si le quitan la sal, hermano, ¿qué es lo que pasa? Se hace insípida, es decir, no tiene sabor, no sirve, hermanos, no sirve para nada, para nada. El texto sagrado, hermanos, nos está hablando aquí de lo que somos. Vosotros sois la sal, vosotros sois la sal de la tierra. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la predicación de esta mañana? Pues precisamente con eso, por saber, hermanos, lo que realmente somos. Saber si realmente, hermanos, somos miembros de la familia de Dios o somos miembros del cuerpo de Cristo. Sal, hermanos, de la tierra. Y si usted le quita un elemento a la sal, hermanos, ya no es sal, se vuelve sin sabor y hay que desecharla. Bueno, miren, ahorita estoy estudiando, hermanos, gracias a Dios estoy llevando una clase en un seminario y la clase se llama hermenéutica. Se llama hermenéutica y qué interesante, hermanos, es estudiar esta materia, ¿no? La hermenéutica es el arte de interpretarlos, la Biblia correctamente, ¿verdad? Ese es el arte de interpretarla correctamente. Y una de las reglas, hermanos, que tiene la hermenéutica es que al estudiar la Biblia, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta los contextos en que está el texto, el contexto que le precede, el contexto que le sigue. Y no solamente eso, sino los contextos que están lejos para poder hacer una interpretación correcta de la Escritura. Bueno, en este caso, hermanos, el contexto, hermanos, que tiene versículo, hermanos, creo que parte desde el versículo 3 del capítulo 5 en el cual estamos. ¿Qué será ser sal de la tierra, hermanos? En este caso, primeramente, hermanos, capítulo 3 dice, bienaventurados los pobres, hermanos, en espíritu. Hermanos, es un ingrediente, ¿verdad?, de un hijo de Dios. Es un ingrediente de la sal en este caso. Los pobres, hermanos, en espíritu. Pero ¿qué significa, hermanos, ser pobres en espíritu? Ustedes saben, hermanos, que el mundo es orgulloso, es arrogante y lo que menos tiene es pobreza. Lo que menos tiene es pobreza de espíritu. Entonces, ¿qué es ser pobres en espíritu, hermanos? Ser pobre en espíritu, hermanos, son aquellos hombres y aquellas mujeres, hermanos, que se han visto y que se han expuesto a la ley de Dios y se han encontrado faltos, se han encontrado, hermanos, pecadores, se han encontrado indignos. Qué triste, hermanos, vemos en la actualidad cómo la predicación del Evangelio, hermanos, está siendo totalmente diluida y este asunto del pecado, hermanos, está dejándose por un lado y no se está predicando el asunto del pecado.
Y si se predica, se cubre, se diluye y no se expone tal y como la palabra de Dios lo dice. Pobres en espíritu, hermanos, son aquellos hombres y aquellas mujeres que han entendido lo que el profeta Isaías dice, hermanos, que no somos otra cosa más que hinchazón y podrida llaga desde los pies a la cabeza. Son aquellos hombres y mujeres, hermanos, que han entendido el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Pobreza, hermanos, en espíritu. Este es uno de los ingredientes, así como la sal tiene esos ingredientes, hermanos. Este es un ingrediente, hermanos, de nosotros como sal de la tierra. Pobres, hermanos, en espíritu. Se humillan ante la ley de Dios, hermanos, ahí presente, porque la ley de Dios no es otra cosa más que un espejo en el cual nos retratamos y nos vemos tal y como somos. Tremendo, hermanos, y lástima, o mejor dicho, hermanos, lamentablemente no se está predicando ese evangelio, hermanos, del pecado. He escuchado sermones, hermanos, por domingos y domingos, y nunca se hace mención acerca del pecado. Nunca se hace mención acerca del pecado. Pero sí, hermanos, sí se hacen invitaciones para recibir a Cristo. ¿Cómo puede ser de esa manera, hermanos? ¿Cómo puede, hermanos, una persona, hermanos, llegar a Cristo si se está soslayando el asunto del pecado? Primer ingrediente, hermanos, para ser sal de la tierra. Pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, hermanos, de los cielos. Pecado. Y cuando vemos eso, hermanos, cuando nos enfrentamos y nos vemos en la ley de Dios, nos humillamos y reconocemos, hermanos, realmente lo que somos. Pobres en espíritu. Sal de la tierra, hermanos, significa también, versículo 4, hermanos, los que lloran, el llanto. Pero déjeme decirle, hermanos, que no es este llanto que estamos viendo muy a menudo en muchas iglesias, en retiros. Llanto que procede de los asuntos emocionales, de asuntos emotivos, hermanos. Nos tocó ahora, tuve la oportunidad de estar allá en retiro con mis hermanos y hubo mucho llanto en algunos momentos, ¿verdad?, de la reunión. Pero mucho me temo, hermanos, que ese llanto no es el llanto del cual está hablando aquí la palabra de Dios. Llanto que procede de emociones y a la misma vez, hermanos, de la manipulación que hace el que está ahí dirigiendo. Falta este llanto, hermanos, del cual habla la Escritura. Falta este llanto en nuestras congregaciones, los que lloran. Entonces, ¿de dónde, hermanos, procede este llanto? ¿De dónde procede este llanto? Hermanos, cuando yo estudiaba este pasaje venía a mi mente el profeta Jeremías. El profeta Jeremías. Si usted le pregunta a muchos hermanos acerca del profeta Jeremías, ¿sabe qué le va a contestar, hermano? A mí me da coraje. ¿Sabe qué le contestan a veces? Lo único que saben del profeta Jeremías es que el profeta llorón. ¿Qué es el profeta llorón? Y a mí me da coraje, ¿sabe por qué? Porque cuando yo me puse a leer Jeremías, hermano, y cuando comencé a leer Jeremías, casi me comí ese libro. De pe a pa, como decimos en Sinaloa, hermano, de la A a la Z, lo comí ese libro, el libro de Jeremías, y qué tremendo el lloro, el llanto, hermanos, el llanto de Jeremías. ¿Por qué lloraba Jeremías? Jeremías, hermanos, lloraba por su propio pecado, Y lo mismo, hermanos, debe de pasar con nosotros, lo mismo. Llanto, hermanos, que salga por esa condición en la cual nosotros estamos. Hermanos, yo la verdad, cuando veía el retrato de mi nieto ahí en
en ese sonograma ahí, hermanos, y pensaba en lo que está pasando en esta nación, con este infanticidio, matando niños, miles y miles de niños diariamente, hermanos, no había otra cosa más que una especie de llanto en mi corazón. ¿Por qué se está haciendo esto? Lloro por esta situación, hermanos, por el asunto del pecado. Por el asunto del pecado. Jeremías lloraba, hermanos, por eso. Y nosotros también, hermanos, cuando nos damos cuenta de nuestra realidad, cuando nos damos cuenta de realmente lo que somos, hermanos, brota ese llanto de nuestro corazón y falta mucho de este llanto, hermanos, en nuestras congregaciones. Ahora, no solamente lloramos por nosotros, por nuestros pecados, sino también lloramos, hermanos, por los pecados que vemos alrededor nuestro. Esto es lo que hacía Jeremías, llorar por su pecado y llorar, hermanos, por lo que veía en su nación, por el pecado de su nación. Yo no sé, hermanos, cuando estos famosos propagandistas del evangelio de la prosperidad y del evangelio de los números, hermanos, yo no sé qué hacen con Jeremías. La verdad es que no lo leen, hermanos, yo creo. 40 años predicando Jeremías, Isaías, y ningún convertido tuvo, hermano. Y ningún convertido. Perseguido, azotado, encarcelado, y deje de decir lo que le hicieron al pobre de Jeremías. El lloro de Jeremías, hermano. ¿Se acuerdan de Jesús, hermanos, ante el sepulcro de Lázaro? El versículo más corto de la Biblia dice, Jesús, ¿qué? Hermanos, Jesús lloró. Ahora, ¿lloró, hermanos, por la muerte de Lázaro? Hermanos, no. Porque a eso iba, hermanos. Iba a regresarlo. Iba a regresarlo a la vida. ¿Por qué lloró, hermanos? Jesucristo lloró, hermanos, por el pecado. El pecado que lleva, hermanos, a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Jesús estaba llorando ahí, hermanos, por los estragos que causa el pecado. Por la muerte, lo que había llevado ahí a Lázaro. ¿Se acuerda también del lloro de Jesús sobre Jerusalén? Lucas 19, 41, 44, hermanos. Jesús observando la ciudad, hermanos, también llora. Pero llora, hermanos, también viendo el pecado de la ciudad y sabía el castigo que venía, hermanos, sobre esa ciudad, su destrucción. Su destrucción, hermanos, por causa del pecado. ¿Qué diremos de Romanos 7, hermanos? El lloro de Pablo. Cuando se ve tal y como él es, hermanos. Y él exclama, esta exclamación, hermanos, tan tremenda. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Este es el lloro, hermanos, del cual habla la Escritura. No es ese lloro emocional, hermanos, que a veces es provocado. Hermanos, uno llora hasta por una película, llora hasta por, yo no sé, hermanos, por cualquier cosa llora. Llora el ser humano, hermano. Yo lloraba antes allá con las películas de Joselito y con las películas de Juliancito Bravo. Entonces me hacían llorar, hermanos, ¿verdad? Pero, hermanos, no es ese llanto del cual habla la Escritura. Es este llanto, hermanos, cuando vemos nuestra condición propia, hundidos y muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando vemos el pecado de los demás. Esto es otro ingrediente, hermanos, de la sal que debemos de ser en esta tierra. Pobres en espíritu, ¿verdad? Y, hermanos, los que lloran. Pero de este llanto que estamos hablando. Otro ingrediente, hermanos, hacer sal de la tierra, hermanos, los mansos. Los mansos. Qué tremendo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, hermanos, tenemos ya, mire, el primer ingrediente, humilde, pobres de espíritu, reconocimos, vimos ante la ley de Dios nuestro pecado, lloramos por ese pecado, lloramos por los otros, hermanos, pero ahora mansedumbre. Hermanos, esto todavía es más.
Esto todavía es más humillante. Ya reconocimos nosotros que somos pecadores. Lloramos por otros. Pero ahora, hermanos, que otros vengan y que nos digan que somos pecadores. Pero que otros vengan. Los que otros dicen de mí. Mansedumbre. ¿Cómo respondemos, hermanos, ante esa situación? ¿Cómo respondemos ante eso, no? Y responder de esta manera, hermanos, para ser sal de la tierra. Lo que los otros dicen de mí. Ejemplos, hermanos, bíblicos, por ejemplo, el ejemplo de nuestro padre en la fe, Abraham. ¿Se acuerdan de su sobrino Lot? Abraham, tremendo hombre, hermanos, grande, rico, en posesiones y todo. Pero ¿cuál fue, hermanos, su relación con su sobrino Lot? Cuando tuvieron que separarse. Hermanos, no le dijo Abraham, a Lot le dijo, escoge tú. ¿A dónde? Escoge tú a dónde te quieres ir. Manso el hombre, porque él tenía prioridad y tenía la oportunidad de decir, bueno, yo me voy para allá y tú te vas para otro lado, pero no dice Lot, escoge a dónde te vas. Y Lot escoge y se va. Ustedes saben allá en las orillas de Sodoma y Gomorra y saben ustedes, ¿verdad?, las consecuencias de esto. ¿Qué podemos decir, hermanos, de Moisés? La Biblia dice que era el más manso de los hombres ahí en la Escritura. Moisés, criado en la corte egipcia, lleno de sabiduría, hija de Faraón. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 24 y 25. El salón de la fama, hermanos, de los hombres de fe. Hebreos 11, 25. Dice la Escritura que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, hermanos, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mansedumbre, hermanos, mansos. Déjeme decir una cosa, hermanos, una persona mansa, de acuerdo a lo que la Escritura dice, hermanos, nada le puede hacer daño. Nada le daña, hermanos. Llega ese punto, lo que digan, lo que venga y no lo daña, hermanos, por ese hecho de ser manso. Nuestro mejor ejemplo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en Mateo 11, 28, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y ser humildes y llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Y aprended de mí, que soy humilde y manso, ¿verdad? Cuando estuvo allá, hermanos, cuando estaba siendo juzgado, dice que no abrió su boca. Como cordero fue llevado, hermanos, al matadero. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de mansedumbre. ¿Cuánto no se dijo de Jesucristo, mis hermanos? ¿Cuánto no se dijo que estaba poseído de los demonios? Se dijo que estaba poseído de los demonios. Se le llamó hijo bastardo. ¿Cuántas cosas no se dijeron de nuestro Señor Jesucristo? Pero Él, hermanos, manso. Y como cordero, dice la palabra, fue llevado al matadero. Y esta mansedumbre de la cual habla la palabra de Dios no es un asunto biológico, mis hermanos. Hay quienes por ahí andan metidos en las iglesias enseñando el asunto de los, ¿cómo se le llama? Psicología, hermano, no sé si me ayuda, de los, ¿cómo se llama esto de los... eso de ser melancólico y
temperamentos, mis hermanos. Esto no tiene nada que ver, hermanos, con esto. Porque dicen, hay quienes ya nacen así, bien tranquilitos. Bien tranquilitos. No tiene nada que ver, hermanos, esta mansedumbre con ese asunto de los temperamentos. Esto viene, hermanos, la mansedumbre viene de una relación directa y personal, ¿verdad?, con Dios. Ese es otro ingrediente, hermanos, que debemos de tener para ser sal, hermanos, de la tierra. Mansos es otro ingrediente. Otro, hermanos, los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Otro ingrediente, hermanos, de la sal. En este caso, nosotros, sus hijos, su pueblo. Hambre y sed de justicia. ¿De qué está hablando la palabra de Dios aquí? Cuando la palabra de Dios aquí habla de hambre y sed de justicia, mis hermanos, habla de una verdadera hambre. De una verdadera hambre y sed de justicia. Lo digo por lo siguiente. Hermanos, creo que la mayoría de los que estamos aquí, hermanos, no hemos realmente sentido una real, no sé, me estoy aventurando a decir que si realmente hemos pasado, hermanos, por lo que es una verdadera hambre. Y creo, hermanos, que la mayoría de nosotros lo que nos dan son antojos. Antojos. ¿Cuántos de sus hijos, hermanos, quizás alguna vez ya habrían dicho, mami, papi? Se me cayó ¿verdad? Hermanos, es que no estoy acostumbrado, fíjense, a usar esto. Me quiero acostumbrar. Amén. Gracias, hermano. Decía, ¿cuántos de ustedes, hermanos, no tienen hijos que le dicen, mami, papi, tengo hambre? Y dice, mi hijo, mi hija, pues mira, abre el refrigerador y ahí hay. Y hermanos, el refrigerador está lleno de pan para sándwich, está lleno de ensaladas, está lleno de frutas, está lleno de otros. Pero no quiero eso. No quiero lo que está ahí. Y quizás con nosotros mismos pase eso. Conmigo pasa. ¿Verdad? Lilia, tengo hambre, pues ahí hazte un sándwich, ahí hay que comer. Y abro el refrigerador y hay de todo, pero no quiero comer lo que está ahí. Entonces no tengo verdaderamente hambre, lo que tengo es un antojo, mis hermanos. Hambre, sí, hambre y sed de justicia. Mis hermanos, significa realmente tener una verdad hambre, que cualquier cosa, cualquier mendrujo, un pedazo de pan, hermano, sea comible, sea apetecible para comernos. Pero ¿de qué se trata esta justicia, hermanos? De tener hambre de justicia, hermanos, hambre y sed de justicia. Hermanos, el cristiano, el verdadero hijo de Dios, hermanos, odia el pecado. Es una característica, lo odia. Porque el pecado nos separa de Dios y lo aborrecemos. Y lo que queremos, hermanos, es ser cada día, cada vez más justos. Aunque ya hemos sido justificados, pero esto va mucho más allá, hermanos. Esto tiene que ver con la santificación. Hambre, hermanos, pero una verdadera hambre, no antojos, como les decía, sino una verdadera hambre y sed, hermanos, de ser cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque de eso se trata, hermanos, de eso se trata, de ser como Cristos. No antojos, como les decía, una verdadera hambre y sed de ser como Cristo. Justificados, sí, es cierto, hermano, la palabra de Dios dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de la justificación, hermanos, comienza el proceso de la santificación. Ser santos, hermanos, como yo soy santo, dice Dios. Y buscamos eso, porque aborrecemos el pecado y queremos ser cada vez más como Cristo. Así es que si queremos ser sal de la tierra, hermanos, si queremos ser sal de la tierra, hermanos, debemos de tener sed y hambre de justicia. Otro ingrediente, hermanos, los misericordiosos.
Para ser sal de la tierra, hermanos, hay que ser misericordiosos. ¿Qué es la misericordia, mis hermanos? La misericordia no es otra cosa más que la compasión en acción. Ser compasivos. Preocuparnos por las necesidades de los demás. En la escuela dominical nos tratábamos este asunto de llevar las cargas de unos con los otros. Y me llamó la atención lo que decía mi hermano Ramón, de que cuando hablaba de la contradicción esta, hermanos, ahí de una posible contradicción. Y sí, ahí me daba cuenta de que no hay absolutamente ninguna contradicción. Eso es parte de la vida, hermanos, diaria, del vivir diario. Esta es la exhortación de nuestro Señor Jesucristo a que llevemos, hermanos, las cargas. Es la exhortación del Evangelio de llevar las cargas de los otros, con las nuestras también, que ya tenemos. Compasión, hermanos, en acción, misericordiosos, preocuparnos por los demás. En la Escritura tenemos un gran ejemplo acerca de esto, en lo que es la parábola del buen samaritano. Ahí podemos ver, hermanos, claramente el asunto de la compasión. Aquel samaritano que se encuentra, ¿verdad?, a este judío herido ahí y lo lleva al mesón y lo cura, sus heridas, etcétera, etcétera. Pero qué mejor ejemplo, hermanos, una vez más, que Dios mismo, teniendo misericordia de nosotros. ¿De qué manera? Enviando a este mundo a su Hijo Jesucristo, a morir en esa cruz cruenta, hermanos, derramar esa sangre preciosa por nuestros pecados. Misericordiosos. Si usted va a ser sal de la tierra, hermanos, tiene que ser necesariamente misericordioso, compasión en acción. De limpio corazón. Otro ingrediente, hermanos, para hacer sal de la tierra. Limpios de corazón. Oh, hermanos, no hay cosa tan tremenda y tan horrible, qué epítetos, qué cosas podría usar, hermanos, para describir lo que es el corazón del hombre. Qué tremendo es el corazón del hombre. ¿No sería chistoso decir que haciendo una radiografía del corazón, hermanos, podemos sufrir un ataque al corazón? Por lo que la Biblia habla, hermanos, acerca de lo que es el corazón. El profeta dice que es, hermanos, perverso y engañoso, fraudulento. Fraudulento. ¿Cómo puede limpiarse ese corazón? ¿Cómo puede limpiarse un corazón de esa manera? Aborrecedor de Dios, maldiciente, mentiroso. ¿Cómo puede, hermano? Solamente, hermanos, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. A través del arrepentimiento, hermanos, y por fe, recibir a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y nuestros corazones serán limpios. Si usted quiere ser sal de la tierra, hermanos, si usted desea esto, hermanos, tiene que tener un corazón limpio, un corazón renovado, hermanos, un corazón bañado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Otro ingrediente, hermanos, pacificador. Usted quiere ser sal de la tierra, hermanos, tiene que ser un pacificador, no un pacifista, no un Gandhi. ¿Se acuerdan? Ustedes han escuchado hablar de Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi allá en la India, ¿no? Un pacifista que logró la independencia de su país, la India, sin disparar un solo tiro. No se trata de estos pacifistas revoltosos que andan por ahí haciendo huelgas, hermanos, y protestando por las guerras que son inmorales y que todas estas cosas. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de verdaderos pacificadores. ¿Y quiénes son estos pacificadores, hermanos? Estos pacificadores son los que han hecho la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Los pacificadores. Y no solamente, hermanos, han hecho la paz con Dios, sino que buscan la manera de que otros también, hermanos, hagan la paz
con Dios. Y no la paz no la paz que el mundo ofrece, sino la paz de la cual habló nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo. Y no como el mundo la da. Pacificadores. Otro ingrediente, hermanos. Si usted quiere ser sal de la tierra, es ser un pacificador. Haber hecho las paces con Dios. Tener paz, y paz significa, hermanos, ausencia de guerra. Hemos dejado de estar peleando con Dios y nos hemos reconciliado con Él a través de su Hijo amado Jesucristo. Es que es otro ingrediente, hermanos, los pacificadores. Y no, como les decía, los pacifistas que andan por ahí, ¿verdad?, haciendo sus protestas por las guerras y todas esas cosas. Otro ingrediente, hermanos, para hacer sal de la tierra, los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto, hermanos, ¿a quién le gusta, hermanos, esto? ¿A quién le gusta esto de la persecución? Pero déjeme decirle, hermanos, que si usted quiere ser sal de la tierra, o si es ya sal de la tierra, está experimentando, o ha experimentado, o está experimentando la persecución de aquellos que aborrecen a Dios. Escuchaba a mi hermano Ramón, ahí en internet lo veo ahí, ¿no? También. Dice el hermano que lo desheredar, ¿verdad, hermano? Sí, está ahí, por eso lo digo, ahí está en el internet, ¿verdad? Y usted de ese testimonio dice que su familia, su papá lo desheredó. ¿Saben por qué, hermano? Porque es cristiano, porque sal de la tierra, ¿verdad? Porque no es como los demás, porque predica el Evangelio y les habla el Evangelio. Lo desheredaron, dice el hermano, ahí está. Pero yo sé que el hermano sabe esto, pero hermanos, tenemos una mejor herencia en los cielos, preciosa, preparada ya para nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle, hermanos, que si usted quiere ser sal de la tierra o es sal de la tierra, va a sufrir, hermanos, persecuciones por causa de la justicia, es decir, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Hermanos, ¿por qué creen que actualmente se predica un evangelio diluido? ¿Por qué tenemos tan común ahorita, hermanos, ese tipo de evangelio que no es evangelio en ninguna manera? Porque un evangelio diluido no es evangelio. No es evangelio, no es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no los persiguen, hermanos, quieren ser agradables a los oídos de las personas, rascadores de oído, ¿no? Y hay tanto, hermanos, yo la verdad a veces me pongo a ver eso y ya no sé ni qué me da, hermanos, me da de todo, coraje, tristeza. Hermanos, personas que están ahí bien confortables, escuchando lo que ellos quieren escuchar, comezón de oír. Por ahí escuchaba el testimonio de un otorrinolaringólogo. Dice, hermanos, que a veces sale una infección en el oído. Yo creo que a nosotros nos ha pasado y se rasca uno. Oh, hermanos, qué agradable es, hasta se duerme uno rascándose el oído. De veras es tan agradable y tan lindo y tan suave cuando uno se rasca. Pero, hermanos, ¿sabe qué? Ese rascar no cura lo que tiene adentro. No cura la infección que está ahí. No cura, en este caso, el pecado. Y no predican el verdadero evangelio porque temen ser perseguidos. Más bien lo que quieren es alabanza de los hombres. Y déjenme decirles que de cierto ya tienen su recompensa. Y esa recompensa es la alabanza de los hombres, porque de Dios nunca van a tener alabanza. Si usted sale de la tierra, quiere ser sal de la tierra, va a sufrir persecuciones por causa de Cristo. Nos ha pasado en las calles. Hace algunos tiempo atrás, yo, un hermano de la iglesia, compartíamos el evangelio en la calle, hermanos. Pues no lo hubiéramos hecho, nos querían realmente golpear, literalmente golpear. Una señora que ni estaba en la plática,
De repente se metió y pasó con su carro y nos patinó ahí y nos gritó, un evangelio de condenación. No, estamos hablando del pecado. Estamos hablando de Cristo y yo creo que le molestó el hecho de que estuviéramos hablando del pecado del ser humano y que tenía que venir el arrepentimiento. Se fue la señora y de repente se acerca otro, pero ese ya listo a pegarnos, ¿no? ¿Y este qué trae? Pues si ni siquiera estamos hablando con él, nos quería realmente pegar, no estaba en estado borracho. ¿Qué hicimos? Totalmente ignorarlo. Hermanos, si usted quiere ser sal de la tierra, va a sufrir realmente persecuciones, hermanos. Pero, hermanos, este es un ingrediente de la sal. Persecución por causa de la justicia. Es decir, persecución por causa de Cristo. Por último, hermanos, quisiera decirles que otro elemento de la sal es el gozo en la tribulación. Gozo en la tribulación. Todo esto que les he mencionado, hermanos, es todo lo opuesto del mundo. Todo lo opuesto de lo que es el mundo. Donde el mundo se quiere humillar, hermanos. Donde el mundo quiere llorar, al contrario. Donde el mundo quiere ser manso, al contrario, son violentos, pendencieros. Nada de lo que hemos mencionado aquí tiene que ver con el mundo. Se opone totalmente a lo que es el mundo. Todo. Pero ahora gozaos y alegraos en medio de la tribulación, en medio de las persecuciones, en medio de los vituperios, en medio de las ofensas. Por ahí salió un libro. Por ahí salió un libro, hermanos, que se ha vendido por millones y millones. Es un bestseller. Y déjenme decirles que un libro que no predica el Evangelio jamás llegará a ser un bestseller. La gente odia el Evangelio. Tu mejor vida ahora, ¿han oído hablar de ese libro? Tu mejor vida ahora. Y yo me pregunto, ¿tu mejor vida ahora qué no es después? ¿Qué no es después la vida mejor? No, tu mejor vida ahora. No habla de esto, hermanos, de gozaos y alegraos en medio de la persecución. No, absolutamente tu mejor vida ahora. Y metidos, hermanos, en nuestras iglesias este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Cuando a mí me regalaron ese libro, hermano, me lo regalaron. Sí, me lo regalaron. ¿Y sabe qué dice en la dedicación? Dice, esto es lo que Dios quiere para tu vida. Y lo empiezo a leer el libro, hermanos, y lo primero que dice es cómo consiguió este hombre su casa. Por medio de la fijación y se puso a orar, la mejor casa de su barrio, ¿no? Y que Dios se la dio, no se la dieron los billetes que agarró por lo que saca de ahí. Fíjense, hay un periodista en México muy honesto, creo que es honesto, muy inteligente. Su nombre es Ruiz Gili. No sé si se llama Juan Ruiz Gili este. Dice, yo fui personalmente, me apersoné en ese lugar, me metí ahí porque quería investigar este tremendo fenómeno que está pasando en los Estados Unidos, dice, del llamado evangelio de la prosperidad. ¿Y saben qué? Dice este periodista, me quedé impresionado. Dice, qué mensaje que impartió este hombre. ¿Qué mensaje? ¿Saben cuál es el mensaje? Mira, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, Dios te tiene reservado esto, Dios tiene todo para... Ese es el mensaje. Dice, hasta yo se lo creí, dice, y no creo en Dios. Sí, así dice este hombre. Pero dicen, ¿pero sabe qué? Dice, qué astutos y qué inteligentes son estos hombres para sacar dinero. Al final de todo, al final del mensaje dice, tenemos una gran necesidad, necesitamos $100 millones para arreglar ¿qué sería? Como un auditorio por ahí. ¿Y saben cómo va a ser? Dando y dando y dando, sembrando, ¿no? Esa famosa. Dice, ¿qué manera de sacarle el dinero a la gente? Dice, y lo peor es que eso está llegando y está llegando acá en México.
ya lo tenemos acá. Qué manera, ¿no? Dice, hasta a mí me gustó el mensaje. No habla absolutamente nada, mis hermanos, de gozo y alegría en las tribulaciones. Yo no sé si usted ha experimentado esto, hermano, pero es lindo, de verdad, experimentar este gozo cuando uno está pasando, tener esa confianza, ¿verdad?, en nuestro Dios, en nuestro gran Dios. Sal de la tierra. Si usted, hermanos, quiere ser sal de la tierra, o es sal de la tierra, necesariamente, hermanos, tiene que haber experimentado o vivido estas cosas que tenemos aquí. Se trata del ser, se trata de lo que somos. Y ahí está, hermanos, ahí están esos ingredientes. Ahora sí, hermanos, ¿para qué sirve la sal? La sal tiene especialmente dos funciones básicas. Una, preservar, exactamente, hermanos, preservar. ¿Preservar de qué? Preservar de la corrupción. El otro, hermanos, elementos, la otra cosa para lo que sirve la sal, aparte de preservar de la corrupción, es para dar sabor. Para dar sabor. Y déjeme decirle, hermanos, este mundo en el cual vivimos todavía es habitable y todavía podemos vivir en relativa seguridad, porque la iglesia aún está aquí en la tierra. Porque el Espíritu Santo, hermanos, está aquí en la tierra. Porque todavía hay sal de la tierra. Aquí está la iglesia, aquí están los redimidos, aquí está el cuerpo de Cristo. Yo no sé, hermanos, qué tremendas cosas van a venir cuando la iglesia sea arrebatada. Y las cosas tremendas que vienen. Tenemos entonces lo que somos, ahora lo que debemos de hacer en función de lo que somos. Dar sabor, hermanos, dar sabor a esta tierra y de preservar también esta tierra. Ahora, para terminar, hermanos, la segunda parte de este versículo dice, no sirve más para nada. O sea, si la sal se desvaneciere, si a usted a la sal le quita el cloruro o le quita el cloro, ¿qué pasa? Pues deja de ser sal. Ya no es sal. Será otra cosa, pero no será sal. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Mis hermanos, mis amigos, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Déjenme decirles, hermanos, lo que dice Lucas en cuanto a esto. Me gusta cómo más lo dice Lucas en el capítulo 14. Si usted quiere seguirme allá. En el versículo 14, versículo 34 y 35, dice Lucas, buena es la sal. Uy, hermanos, sí. Hermanos, ¿ustedes se han comido una carne asada sin sal? ¿Se han comido una carne asada sin sal? Sí, hermano, ¿usted se ha comido una carne? Como dice así, hermano. Hermano, pues ¿a qué sabe una carne sin sal? ¿Se cuenta que está comiendo trapo uno o algo? Me imagino. Hermanos, sí, dice la Escritura que buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, perdiera uno de esos elementos que la compone, hermanos, pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Hermanos, 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil. ¿Qué pasa con ella? La arrojan fuera. Mis hermanos y amigos, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, hermanos, a la iglesia. ¿De qué está hablando aquí el escritor, hermanos? Está hablando, hermanos, que si usted no tiene esos ingredientes de los cuales estemos hablando, hermanos, usted no es digno del reino de los cielos. Está hablando del infierno, hermanos. Está hablando de ir a ese lugar. Tenemos, hermanos, si queremos ser sal de la tierra, realmente dar sabor y preservar de la corrupción, de lo que aquí hay. Si queremos ser eso, hermanos, tenemos que tener esos ingredientes, porque si no están esos ingredientes ahí, la sal
se vuelve insípida y ya no sirve más para nada, sino para ser arrojada afuera y ser hollada por los hombres. Mis hermanos, por lo demás, como dice el escritor de los Corintios, que cada quien, mis hermanos, se escudriñe o se examine a sí mismo, para ver, hermanos, si nosotros, los que estamos aquí, somos portadores de estos ingredientes. Pobres de espíritu, mis hermanos. Lloramos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores y bienaventurados aquellos que por causa de la justicia sufren persecución y vituperios, bienaventurados todos aquellos que tienen gozo en la tribulación. Mis hermanos, el Señor me los bendiga y muchas gracias por la invitación. Santo Señor, que es el que nos guía a toda verdad. Señor, en esta mañana quiero rogarte en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que hables tú, Señor, que yo desaparezca, Señor, y que fluya tu espíritu, que sea tu espíritu el que hable, Señor, a través de la boca de tu siervo. Como decía Juan el Bautista, que yo mengüe, pero que Él crezca. Señor, que tu pueblo reciba alimento. Señor, que haya, Señor, restauración, si es que se necesita restauración. Y Señor, ¿por qué no? Si hay alguien en este lugar, Señor, que necesita salvación, Señor, que en este día pueda ser salvo, Señor, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así, Señor, que me pongo en tus manos, Señor. Habla tú a través de mí, Señor, y que sea palabra tuya la que fluya, Señor. Padre, lo he dicho y lo he expresado, es un temor tremendo mío, Señor, el pararme en un lugar y decir cosas que no dice la Escritura. Lo he hecho, Padre, lo he hecho. Y, Señor, te he pedido perdón y te pido perdón una vez más por ello. Señor, hermanos, todo es por gracia, ¿verdad? Y es por la gracia de Dios que yo puedo estar aquí. Y de verdad, hermanos, darle gracias a Dios por esta preciosa oportunidad y por el privilegio de poder compartir la palabra. Cuando yo me iba a imaginar, hermanos, algunos años atrás, 20 años atrás, que yo iba a estar ante una congregación de santos, ¿verdad?, predicando palabra de Dios, perdido en mis delitos y pecados, pero Dios, ¿verdad?, que es abundante en gracia, ¿verdad?, me salvó, ¿verdad?, y qué, ¿verdad?, qué placer y qué gozo de poder estar ante un grupo de hermanos, ¿verdad?, de un grupo de santos. ¿Cuándo iba a pensar yo eso, verdad? Negando a Dios, aborrecedor de Dios, por años enseñando en un salón de clases de la Universidad Autónoma de Sinaloa que Dios no existía, ¿verdad? Yo decía en aquel tiempo ateo, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero qué abundante es la gracia de nuestro Señor. Entonces es un placer, hermanos, el poder estar con ustedes, ¿verdad? Y poder compartir. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vuelvo a repetir, voy a leer una vez más, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos en este lugar, Señor, conscientes de la tremenda necesidad que tenemos, Señor, de ti. De la tremenda necesidad que tenemos, Señor, de estar en tu presencia, Señor. De la tremenda necesidad que tenemos de santidad, Señor. De la tremenda necesidad que tenemos de estar cogidos de tu mano. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo en esta nación. Entonces, por lo tanto, no es, hermanos, circunstancial o esto que Dios, hermanos, esté abandonando a esta nación. Es por el pecado, ¿verdad?, que hay en él.
Y qué bueno que el hermano mencionaba eso, las elecciones. Toman en cuenta eso, hermanos. ¿Quiénes? ¿Verdad? Tienen valor por las Escrituras, por lo que dice la palabra de Dios, y se vayan por ahí. Bien, hermanos, entonces vamos sin más, los invito a que abran la Escritura. Y aprovechando, hermanos, que estamos enseñando en nuestra iglesia, estamos enseñando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, aprovechando eso, hermanos, voy a compartir con la ayuda de Dios, hermanos, algo que está en el capítulo 5 de San Mateo. Capítulo 5 de San Mateo, hermanos, y vamos a leer nada más el versículo 13. Amén. Dice la Escritura de esta manera, hermanos: vosotros sois la sal de la tierra. Su palabra, soy casado, aquí está mi esposa, me acompaña mi esposa Lilia, ya la conocen, niña, te puedes poner de pie. Dios nos ha dado a dos preciosas hijas, una ya casada, otra haciendo estudiando, haciendo sus credenciales para dedicarse a la enseñanza. Y para honra y gloria de Dios, con alegría les comunico, hermanos, que ya para el mes de abril, si Dios lo permite, me van a hacer abuelo. Me van a hacer abuelo, ¿verdad? Y estamos bien contentos por esa noticia que nos dieron hace unos 15 días, en una fiesta ahí con los familiares. Nos enseñaron el sonograma y qué bendición ver esa vida ahí, hermanos, gestándose. Qué bendición poder ver esa vida, ¿verdad? Ese milagro de Dios y pensar, hermanos, pensaba en lo que está pasando en este país, hermanos, en esa masacre realmente que se está haciendo por los abortistas, ¿verdad? Por los que promueven el aborto. Es algo tremendo, hermanos, es algo horrible, es algo lo que está pasando aquí en esta